Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Qué gusto de verlos nuevamente, como todos los martes a la 1 de la tarde. Recuerden que nosotros tenemos temas que deseamos sean actuales, que les sirvan, que les ayuden, que les informen. Y pues, nuestra intención es que nosotros le informamos y usted decide. Y bueno, pues el día de hoy queremos estar como muy actualizados con este regreso a las clases virtuales. Ya se había tenido cierta experiencia, pero bueno, pues con todos estos meses han ocurrido muchas cosas. He podido ver algunos videos en donde, pues, a veces los maestros se desesperan, a veces los alumnos se desesperan, luego hay como ciertos trucos, pues antes eran las famosas pintas, ahora pues pone uno un letrero, una foto de que ahí está uno y se echa una siestecita. Es decir, han pasado muchas cosas y creemos que pues para ello hay necesidad de que sea alguien que está ahorita dando clases y enseguida les vamos a presentar a nuestro invitado especial. Y pues le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy bien. Hola Adrián. Hola, hola. Muy bien, gracias. Pues muy contenta aquí un martes más. Y pues en este programa, ¿no? Ahorita tan especial porque sí creo que a todo el mundo le ha ido mal en esto de las clases virtuales. ¿Tú tomas clases virtuales? Sí, tomo unas de maestría. ¿Y qué tal? ¿Sí estás presente o te haces No, como que ahorita vengo, voy a desayunar y luego vengo? no, pues es obligación tener la cámara prendida, pero siempre hay quien desaparece. ¿Y qué Sí, cosas pasa. pasan, no, Mariale? He visto unas cosas, mira, pena ajena, otras de plano de desesperación, otras donde empatizo yo con los maestros y hay algunos que dicen, Dios mío, ¿cómo resuelvo? Porque así a distancia es muy diferente que tener a los alumnos ahí presenciales para realmente tener como mayor control. Así de lejos y virtualmente, de veras, algunos maestros se desesperan y también algunos alumnos que pues, maestros se ponen muy severos o muy exigentes. Es decir, hay que entender las dos partes. Vamos a ponernos hoy en día como jueces de ambas partes para aclarar cosas y que la gente que nos ve y nos sigue pues tenga la información adecuada y sepa cómo hacer mejores clases virtuales. ¿Te parece? Así es. Sí, hay que ver de las dos partes. Sí, las dos partes tienen aquí una importancia especial y sobre todo una interacción. Entonces vamos a hablar de ambas partes. Y la gente que se quiera contactar con nosotros, ¿a qué redes, Mariale? Sí, claro, estamos en Twitter como @DeGesMedia, en Facebook como Deges Educativa, al igual que en Instagram. Y todos los martes a la 1 por YouTube estamos transmitiendo el programa por Deges Radio y por YouTube en la página de Alejandro Águila, así como en todas nuestras páginas de Suicidología. Ahí Qué nos pueden padre. encontrar. Y compartirles que cada vez más gente nos está siguiendo, gracias que cada vez más gente se está inscribiendo a los canales y pues sobre todo que pues ampliemos todos los amigos, los fans, los seguidores, porque para ellos es este programa. Sí, que se Gracias, Mariale. suscriban ahí Sí, al denle YouTube, por clic a la favor, y que campanita para que les para que avise. Ahí pueda salir la estamos campaña. Eso es. todos los martes a la 1 de la tarde. Gracias, Mariale. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Pues contento porque fíjate que a mí sí me ha tocado padecer un poco con este tema de las clases virtuales, entrar también a toda esta dinámica tanto del lado de ponente como del lado del alumno. Entonces sí, bueno, se me hace interesante sobre todo ahorita pues ya es un mundo digital y ya en ese sentido, pues la educación también está digitalizada, no hay vuelta de hoja. Entonces, qué bueno que tenemos un especialista que nos va a dar información al respecto para ver justamente qué tips yo me puedo llevar, tanto por el tema de ponente como de alumno cuando me toca. Pues sí, porque está a veces, como todos, ¿no? A veces nos toca ser maestros, a veces nos toca ser alumnos, pero es muy diferente, yo creo, ahorita nos dirá el especialista,
ser maestro de niños, de adolescentes o de adultos. Idealmente, el adulto debería de estar más comprometido, pero tú y yo sabemos, sin decir nombres, que luego dicen que sí toman la clase y la verdad lo único que quieren es el título, ¿no? Pero bueno. O Pues la sí. calificación, porque de hecho algo de lo que, bueno, ya aquí nuestro especialista va a abundar, el tema incluso hasta de la didáctica, que comentabas también ahorita con Mariale, ¿no? Incluso, bueno, por ejemplo, utilizar ahorita una herramienta como lo que sería Zoom, pues bueno, realmente solamente es un facilitador, pero yo tengo mis dudas si desde ese facilitador tú puedes justamente clarificar si la didáctica aplicada es buena, si el aprovechamiento es bueno o no, ¿no? Entonces, Sí. vamos a ver qué nos Eso vamos también a comentan. preguntar, pero Sí, no hemos tocado el punto, y ahí sí tú sabes bastante, de la tecnología, porque falla, ¿no? Sí, también luego te quedas sin Que si el internet. internet, que si el contrato que hicimos con quién sabe qué compañía no está funcionando, ese tipo de cosas también pasan. Se va la Sí, pues luz, sí. Pues ¿verdad, sí, Mariale? tú sabes de eso. Ah, sí. sí, se va la Sí, se va la luz. luz y pues ya. Sí, de hecho, fíjate que, bueno, lo decimos a tono de broma y que bueno, hay que verlo también, ¿no? Es parte de no verlo de una manera eh, dramática, pero es cierto, el hecho de que ahorita incluso las empresas de telecomunicaciones, ¿cómo están respondiendo ante esta demanda de los usuarios? Porque se incrementan, ¿sí? Invariablemente la demanda se incrementó y si por alguna cuestión yo usuario no tengo paciencia, primer punto. Segundo, mi contrato, bueno, puede retrasar algunas cosas. Efectivamente, y peor si no tienes contactos, ni primos, ni compadre ahí que te eche la mano, peor, se complica la cosa. Sí, Pero definitivo. bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Mario Alberto Ríos Moreno. Gracias, maestro, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un tema que nos trae movidos desde hace unos meses. Así es, y yo quiero que la gente que nos sigue conozca un poquito de la trayectoria que nos hizo usted el favor de enviarnos, maestro. Voy a decir lo más reciente, porque nos hizo el favor de enviarnos bastante de su trayectoria, pero el maestro Mario Alberto Ríos Moreno tiene la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Autónoma de México. Cursó la especialidad en Derecho Penal, en específico criminalística, con la cual obtuvo el grado de licenciado en Derecho. Ha cursado diversos cursos y diplomados de la Secretaría de Educación Pública y de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y otras instituciones, todos referentes a la labor como docente a nivel secundaria. Mucho ojo. Laboralmente inició en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en el área de Contraloría Interna, pero en el ámbito educativo comenzó en el 2001 y ingresó a la Escuela Secundaria Técnica número 61 en el área de la prefectura. Posteriormente pasó a la Escuela Secundaria Técnica número 30, al igual en el área de prefectura. Finalmente en el año 2010 llegó a la Escuela Secundaria Técnica número 1, Miguel Lerdo de Tejada, donde inicia en el área docente, especialmente en la asignatura de Historia. Acaba de cumplir 10 años en esa institución. Aguas, vamos a hacer preguntas de historia, a ver si Mariale y Adrián pasan o nos regresamos a la Uy, secundaria, que No, tomen pues clases no. con el profesor. Ya me voy. Me quedé híjole. friseado. Ya se fue la señal. Ah, Sí. sí, sí, sí. Ay, Van ahorita a googlear todas las respuestas, ¿no? Y bueno, también el profesor ha estado en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México y ha tenido el gusto de participar en programas también de GES como coconductor del programa Entre Telones de la Historia, el cual realizó alrededor de 3 años aproximadamente, y posteriormente participó en el programa de radio de GES que se llamó La Ruta de la Revolución Mexicana, donde se relataban los puntos más sobresalientes de los estados de la República por donde habían pasado las luchas de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues es parte de la historia del maestro Ríos, que pues como vemos tiene mucha experiencia en la docencia. E iniciaríamos preguntarle, maestro,
¿cuáles serían las principales complicaciones ahora que le dicen, pues hay que dar las clases virtuales? Bueno, saco la lista. Bueno, sí, es que Se es vale, se vale. muy Sí, largo, hay muy largo. muchas. Bueno, de entrada fue algo sorpresivo porque además fue inmediato. O sea, inmediatamente que nos avisan que hay que suspender actividades presenciales, a organizarse, a buscar las formas de cómo podíamos terminar primero el ciclo escolar, que además era incierto si se iba a terminar inmediatamente o como estaba ya en el calendario. Y eso dependía de cada plantel, cómo se organizó al vapor. Entonces, ya para este inicio de ciclo escolar, sí, la SEP estuvo preparando eh, ya realmente un regreso virtual ante la imposibilidad de regresar a clases presenciales. Nos dan cuentas institucionales de correo para utilizar algunas herramientas digitales como Google Classroom o Microsoft Teams, y depende de la organización de cada plantel era la herramienta que iban a utilizar. En el caso particular de la escuela en donde yo estoy, estamos utilizando un poquito más Google Classroom, que es una plataforma un poquito más amable para trabajar. Y aún así, bueno, tiene sus complicaciones, ¿no? Porque además como docentes lo estamos viendo desde los dos lados, desde el lado del estudiante y del lado del profesor, porque aparte de planear nuestras actividades para trabajar con los chicos, tuvimos que estar tomando cursos, tutoriales para adaptarnos lo más pronto posible a esta nueva realidad, ¿no? Y lo que vaya a durar. Y de hecho, y se los comentaba a otros compañeros como profesor de historia, que este es el inicio de la nueva educación ya del siglo XXI, ¿no? Ya la educación en línea, ¿no? Que obviamente que yo creo que nada puede sustituir a la escuela presencial, pero obviamente esto va a ser ya algo que se va a quedar, ¿no? A lo mejor una modalidad híbrida, donde obviamente estas herramientas nos van a complementar mucho y facilitar mucho nuestra labor docente, pero que obviamente el trato persona a persona es mucho, muy importante, y dudo mucho que sea el momento todavía de evolucionar o dar ese gran paso de sustituir a la escuela presencial. Y bueno, de las desventajas que pueden surgir de la modalidad a distancia, pues han surgido muchos problemas que los estamos viviendo de ambos lados, como mencionaba, como estudiante y como profesor. Bueno, de entrada el miedo. O sea, siempre que uno se enfrenta a algo desconocido, es el miedo a iniciar, ¿no? Entonces, hay dos formas de enfrentarlo. O uno lo enfrenta y se adapta, o se paraliza. Entonces, también tiene mucho que ver con nuestra adaptabilidad como profesores, como personas, y también la facilidad que tenemos o que tienen algunos para manejar la tecnología, ¿no? Hay profesores que inmediatamente se adaptan a esta modalidad. Ya vemos otros que, bueno, nos cuesta un poquito más de trabajo. Y obviamente ese miedo a veces genera frustración, tanto del lado del alumno como del lado del profesor, ¿no? Porque con que nos falle tantito la tecnología, la paciencia, como mencionaban hace rato, son motivos para ir generando esa frustración, desilusión, agobio, ¿no? Ahorita muchos compañeros se sienten agobiados porque ya no nada más es preparar tu clase, sino a hacerlo de tal manera para trabajarlo en línea. Entonces, eso todavía viene a complicar un poquito más nuestra labor. Y bueno, esta modalidad requiere mucho más tiempo. De hecho, lo platicaba hace unos minutos con Germán, que requiere mucha más inversión de tiempo que una clase normal. Los maestros, por ejemplo, en secundaria, vamos determinadas horas a las semanas, depende de nuestro horario, y a veces unas cuantas horas más, pero la modalidad en línea nos requiere todavía más tiempo estar presentes, ¿no? Porque hay que revisar, bueno, en el caso de la SEP que implementó el modelo de Aprende en Casa, que es por televisión, entonces hay que estar revisando los programas, después preparar tu clase,
planearla, dárselas a conocer a los alumnos, prepararla para Classroom o el sistema que estén utilizando. Y además después revisa los correos, revisa los trabajos, dales contestación para que haya una comunicación con los alumnos, estar insistiendo con los alumnos que no han podido incorporarse a las clases o que no hay respuesta. Entonces es un trabajo muy constante. Entonces sí requiere de mucho más tiempo del que ya de por sí teníamos como cargas de trabajo normales. Bueno, esto nos vino a todavía a llevar más cargas, ¿no? Entonces Pregun- sí ha sido un poquito pesado. Preguntaría, maestro, porque tanto Mariale como yo somos psicólogos. Sabemos que la etapa más difícil es la adolescencia. Y también, cierran los ojos, sí, cierto, sí, cierto. Y además es una etapa en donde en el salón, bueno, pasa de todo. Sí, es una etapa muy difícil para ellos y también creo muy difícil para el maestro tratar de tener un control pues, de disminuir el bullying, disminuir la desobediencia o el control que se debe ejercer, etcétera. Todo esto, ¿cómo lo han sorteado, maestro? Es complicado porque efectivamente la etapa de adolescencia es difícil. Por ejemplo, los niños de nuevo ingreso que entran a primero, bueno, todavía vienen con algunas actitudes más de niños. Los de segundo que ya se adaptaron al medio, pero todavía siguen en su desarrollo. Y los chicos de tercero que ya van pensando ya en el siguiente nivel, que ya se adaptaron al medio y que obviamente la socialización en los tres niveles es muy importante, ¿no? Entonces, esta modalidad en línea, el socializar es un poco más complejo, porque, bueno, pues están en sus casas y a pesar de que uno pueda tener dinámicas en una videollamada, una videoclase, pues es complicado, ¿no? No es igual. Para mantener el orden, bueno, pues uno fija las reglas desde un inicio. Uh, Hay que mantener su micrófono apagado, la cámara, porque además, como son menores de edad, estamos trabajando con esa complicación de la protección de sus datos personales y su imagen, que es algo delicado. Entonces, algunas cosas que hemos optado, en el caso de mi escuela, es que cuando hay alguna videollamada, que procuren estar acompañados de su papá, mamá o tutor, o algún adulto que esté con ellos, para de alguna forma nos ayuden en esa parte a mantenerlos en orden y que estén de cierta manera atentos. Pero es complicado. Si en una clase presencial es complicado a veces mantener ese orden o que estén atentos, lo cual también implica uno cómo lleve la clase, pero ya a distancia es un poco más difícil. Y obviamente tiene que haber mucha paciencia de parte del docente para no caer en lo que Mucha luego han salido en paciencia. los Hay videos. que decir la palabra mucha paciencia. Alargada. Maestro, alargada. Desde su forma de didáctica, ¿hay lista de asistencia? Sí, de hecho, por ejemplo, Classroom da la oportunidad de hacer un pase de lista rápido, Ok. y se puede utilizar hasta como dinámica, o sea, utilizar a los mismos chicos para que vayan pasándose lista y uno se va dando cuenta quiénes son, porque esa es otra cuestión. Por ejemplo, a lo mejor el maestro que los tuvo en primero o segundo y pasan al siguiente grado, bueno, pues ya los conoce, pero habemos los que, por ejemplo, que yo que tengo terceros años, pues yo no los tuve ni en segundo ni en primero, entonces no los conozco. Algunos los podré ubicar porque los he visto en la escuela, Ya. pero hay caritas que luego se nos pasan, no los reconocemos, y a veces a través de la videollamada pues los va uno conociendo un poquito, pero es complicado, pero sí hay pase de lista, aunque sea rápido, pero es Sí. parte de que uno los vaya ubicando a estos chicos. ¿Hay tiempo de espera, tolerancia, unos minutos o no? Sí, de hecho, para cuando se convoca a una clase, hemos optado en mi plantel que se les manda unos días antes la invitación con todas las características que va a haber, que tienen que cumplir para estar presentes en la videollamada,
la invitación se les hace alrededor de 10 minutos antes de que inicie. A los 5 minutos de que vaya a iniciar la sesión, entramos y vamos saludándonos, hola, ¿cómo estás? Vamos a dar unos cuantos minutos para que se puedan ir integrando más compañeros, y ya exactamente dando la hora empezamos a dar así la bienvenida, y eso sirve todavía como para que se sigan incorporando, para que ya a los 10 minutos de iniciada la sesión ya contamos ya con la mayoría de los alumnos presentes y podemos comenzar nuestra sesión en forma. Pero no hay retardos. No, como tal no, No, sería complicado, ¿no? Porque además también hay que ser flexible en esta cuestión virtual. A lo mejor uno en clase presencial puede ser un poquito más rígido en ese sentido. Que, bueno, no tiene razón de que llegues tarde si estás aquí, ¿no? Pero en el caso de las virtuales, bueno, la tecnología falla, o no sabemos si el chico por X o Y razón no se ha podido conectar, etcétera. Entonces, esa es otra parte importante del docente en línea, que tiene que tener no solamente mucha paciencia, sino mucha flexibilidad para poder trabajar tranquilamente en línea, y más en nivel básico. Cuando es clase presencial, si un alumno está hablando o revoltoso, se le saca del salón. Acá, ¿cómo le hace, maestro? No, ya ya no los sacamos ya del salón. Se ya le cierra el micrófono. Algo así. No, por ejemplo, en la presencial depende también mucho de la personalidad del profesor, pero ya de que se saquen, no es posible, porque estaríamos atentando un poco contra sus derechos humanos, el derecho a la educación. Entonces, lo que hacemos es tratarlo de invitar a hacer algo en la clase. O sea, si yo detecto un alumno que está jugando o está haciendo otra cosa, inmediatamente le pregunto algo para que inmediatamente capte su atención, o oye, a ver, pásame lista, o a ver, pasa aquí a hacer esto. Entonces ya capto su atención y lo distraigo de lo que no debería de estar haciendo, pero sin llamarle la atención directamente, como nos pasó a muchos cuando íbamos a la escuela, ¿no? Pues sí, antes era uno revoltoso y te sacaban, o si andaba uno hablando, te sacaban. Ahora, como bien dice ya la Comisión de Derechos Humanos hace hincapié y pues no es viable esto. Otra pregunta, ¿los papás ayudan? ¿Usted considera que sí están ayudando a esto o hay papás que no se involucran? ¿Cuál es la experiencia? Pues es muy parecido a las clases presenciales. Tenemos a los papás que son muy comprometidos, porque además también tiene mucho que ver la zona en la que está el plantel. Por ejemplo, el plantel donde yo me ubico, que está en la delegación Iztacalco, está muy cerca del mercado de Jamaica, a un ladito ahí de Viaducto. Entonces tenemos una población donde muchos de nuestros chicos ayudan a los papás porque tienen puestos en el mercado de Jamaica. Entonces, esta dinámica, a veces los papás no pueden estar presentes, o no pueden darle un seguimiento. Hay papás que sí nos han estado apoyando y que han sido bastante comprensivos en ese sentido de lo que estamos tratando de trabajar con sus chicos, pero también tenemos los casos donde hay alumnos donde pues lamentablemente están solos. O sea, no nada más solos en el caso de que tomen una clase, sino que o el papá o los papás están trabajando todo el día, y el chico está solo, no tiene ningún tipo de seguimiento. Entonces es un poquito más complicado, pero es igual que en clase presencial. Tenemos a los padres que son muy comprometidos, que los tenemos constantemente en la escuela, si se les requiere, y hay papás que a veces pues, podrá pasar un ciclo escolar y no los vemos hasta el final del año. Porque muchos papás dicen que es, o sobre todo mamás, que es doble trabajo. Aparte de todo lo que tienen que estar en casa, tienen que estar pendientes de que el hijo esté realmente atento a las clases, de que esté haciendo las tareas. Entonces, si el reclamo, la queja de muchas mamás es que se les incrementó el trabajo, ¿no? Sí, mucho del trabajo que los papás tienen ahorita en casa con los niños, pues lo hacíamos nosotros en la escuela. En el caso de secundaria, bueno, 10, 15,
20 maestros atendiendo a los alumnos en distintos grupos y grados. Y bueno, pues los tenían de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y ya en la tarde, bueno, pues ya los podían atender sin mayor problema, ya iban con su tarea o a veces sin ella, sin mayor trabajo. Pero obviamente en la sesión en línea, pues tiene que haber trabajo, porque es difícil estarles dando, además por la modalidad que implementó la SEP con Aprende en Casa, pues tienen que seguir una programación. Obviamente, y esto también depende de la organización de cada plantel. Voy a regresar al caso de mi escuela, que precisamente para no saturar a los alumnos de tantas actividades, porque imagínense, una clase, un programa diario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, más o menos. Sí. Si uno revisa los programas, cada programa tiene una actividad o 2 o 3 diferentes. Entonces el niño, si se dedicara a hacer cada una de esas actividades, bueno, terminaría súper agobiado, bueno, eh, desertaría, ¿no? A final de cuentas, porque va a llegar un momento en que es tanta la cantidad de actividades que dice, no, ya mejor no hago nada y me quito de problemas. Entonces, en mi plantel lo que se hizo es darle un cierto mayor peso a asignaturas como español, matemáticas y ciencias, porque además así la SEP lo establece. Y las demás asignaturas irnos rolando un poco para que a lo mejor, yo, por ejemplo, en mi caso historia, esta semana de 3 programas que salen a la semana, a lo mejor dejo 2 actividades, las más importantes para que ellos puedan realizarlas sin sentirse agobiados de tanta actividad. La siguiente semana yo descanso, pero a lo mejor entra alguna otra materia que no tuvieron la semana anterior, y así sucesivamente. Entonces, es menos la carga de trabajo y les damos la oportunidad, y regreso a la flexibilidad, es de que, porque por ejemplo en Classroom uno puede tener la opción de tal día, tal hora me entregas el trabajo y se acabó. Pero no, o sea, hay que ser flexibles. Uno les pone una fecha, pero no falta el que, oiga, profe, se lo puede enviar porque pues, es que el internet en mi casa no servía o mi aparato se descompuso. Ok, no hay ningún problema, tú envíamelo. Pero darles esa facilidad y para que ellos también sientan que uno les está dando seguimiento y que tiene uno la flexibilidad de seguir trabajando y queriendo trabajar con ellos. Ahorita, maestro, que toca este punto de la tecnología, hicimos una encuesta en Twitter y de las personas que nos respondieron, esta encuesta se hizo durante 5 días y el 63% nos dijo que sí tuvo problemas en la cuestión tecnológica. Es decir, el internet, se fue la luz, no les supieron, el programa, no sé, algunas situaciones. Esto obviamente hace que los maestros pues, tengan que ser como tolerantes o esperar esta situación, pero sin idea de meter ruido ni nada, también puede ser mentira, ¿no? Pudiera ser, pero sí lo hemos vivido, ¿eh? Digo, Pudiera Pero ser. también les pasa a los maestros. Sí, sin duda. O sí, sea, sí, por supuesto, pero la tecnología vamos. no perdona. Eh, y lo vivimos desde que mandaron las activaciones de cuentas de correos, primero con los maestros, o sea, fue un caos la activación de cuentas de correo. De hecho, nos hicieron activarlas 2 veces porque por alguna razón las habían dado de baja y había que volverlas a reactivar. Y bueno, con los alumnos todavía es peor porque tenemos alumnos que o no tienen la tecnología necesaria o que el papá de plano no tiene ni idea de cómo hacerlo y de hecho nos convertimos en asesores técnicos. Explicarles, de hecho, por ejemplo, en mi plantel teníamos habilitado un blog escolar y ahí tuvimos que darles tips de paso a paso cómo ir activando estos correos, que uno dijera, bueno, pues es muy sencillo, pero a veces hay personas que pues no manejan la tecnología, pero ni siquiera lo más básico. Entonces hay que estarles explicando. De hecho, aún de que ya llevamos alrededor de 5 semanas, casi 6, ya de actividades,
tenemos todavía seguimiento de alumnos que no han podido activar esas cuentas para accesar a sus clases. Entonces, hay que estar constantemente asesorando técnicamente a los muchachos y sobre el paso, sobre la marcha, porque nosotros también vamos aprendiendo paso a paso junto con ellos, ¿no? Oye, si alguien me pregunta, oye, profe, ¿cómo le hago para enviar mi tarea a Classroom? Ah, mira, le haces así, le picas así, tal, tal. Irles explicando paso a paso para que no haya margen de error y que lo hagan de manera correcta y ellos aprendan. O sea que hay que enseñar historia y tecnología. Exactamente. Sí, sí, Maestro, sí. ¿Cómo hacerle para que, en especial la clase de historia, a mí siempre me ha gustado la historia, me sigue gustando, leo mucho de historia, pero cómo hacerla entretenida, divertida, que parezca como un cuento o no sé de qué forma que no los alumnos digan, ay, historia, qué aburrido. ¿Cómo hacerlo divertido, pues? Bueno, en caso particular, porque además cada profesor tiene su Es forma de diferente. enseñanza distinta, pero en mi caso, por ejemplo, yo soy muy visual. Yo estuve un año en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Historia, y algo que me encantaba mucho de esos profesores es que la hacían tan amena platicando anécdotas, o sea, sobre el tema, iban sacando anécdotas, que realmente es complicado encontrarlos en los libros de texto gratuitos de enseñanza básica. Entonces eso los atrae. Y además, en el caso de las clases en línea, las imágenes o los videos son súper útiles, porque no es lo mismo que yo esté dando la clase magistral normal, donde nada más estoy hablando, donde, bueno, en algún momento el alumno que el que esté viendo una imagen y sobre esa imagen ir contando una historia de ese tema, eso lo vuelve un poco menos teórico. Y eso es importante, por ejemplo, en historia, que es una asignatura muy teórica, donde, bueno, pues hay que leer, y luego a nuestros alumnos, pues no No es leen. precisamente su fuerte. Exacto, Entonces, ¿cómo exacto. puedo sustituir eso o cómo puedo alentarlo a través de imágenes o videos? Que ellos lo puedan ir viendo y eso los atraiga a ir haciendo pequeñas lecturas. Entonces, ya con eso vamos trabajando sobre lecturas, sobre videos, análisis iconográficos con fotografías, pinturas, o sea, la historia es tan amplia y tiene tantas herramientas que uno puede hacer uso de ellas y ahora con la tecnología mucho más, ¿no? La hace mucho más agradable, ¿no? Porque pues no nada más es aprender fechas, nombres de batallas, porque eso no me dice nada. O sea, hay que entrar en el contexto, por qué pasan, hacer que el alumno se pregunte, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿O por qué pasó eso? ¿Y qué efectos pueden tener hasta el día de hoy? Eso es lo que vuelve a veces interesante la historia. Y yendo en esta línea, maestro, la situación de la evaluación, ¿cómo se hace? Pues en ese sentido es muy similar a como trabajamos en presencial. Uno desde el principio les va marcando exactamente qué es lo que se va a evaluar, qué es lo que requieren aprender del tema que se está viendo. Y eso se los marca uno en las actividades. Por ejemplo, la semana pasada que estuvimos viendo un poco de conquista, eh, desde el principio, de este tema lo principal es que tienen que ver cuáles fueron las causas, deben de aprender qué es las causas que provocan la caída del Imperio Mexica. Ahorita se Entonces, lo dicen Adrián y Magali, ahorita. Ya la Este. tienen aquí, la respuesta. Ay, rápido ahí Google. Rápidamente a googlear. a ver, espérenme tantito ahorita. Es otra situación, a ver, que también en estos exámenes en línea, pues pueden estar ahí con el cuaderno. Sí, sí, sí. Aunque de cierta manera es como hacer un examen a libro abierto. Ajá. Yo aunque tenga el libro abierto y no sé nada y no me gusta leer, no voy a encontrar nada. Pasa lo mismo en Internet. Si yo no sé buscar precisamente qué es lo que me están preguntando, no, la herramienta no me sirve de nada. Y esa es otra cosa. Yo les puedo dejar un examen y la idea es que a lo mejor no es que saque 10 o que saque 5, que saque 6, sino que el alumno aprenda a buscar esa información, dónde la puede encontrar, no que me la aprenda de memoria,
porque eso no sirve de gran cosa. O sea, a la larga uno va aprendiendo que sí hay cosas que son importantes aprendérselas, pero lo importante es, uno, buscar información y seleccionarla. Ya con esas dos partes ya tenemos un tramo avanzado para que ellos sepan investigar. Y cuando uno investiga, aprende a preguntar. Y esa es una gran forma de aprender, ¿no? El preguntarse las cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si uno no le encuentra sentido a esa información, pues no me sirve de nada y se me va a olvidar a los 3 minutos. Entonces, aunque yo y se puede con los formularios, hacer un examen en línea, también hay candados, por ejemplo, con límite de tiempo. Entonces, aunque yo supiera que pueden buscarlo rápidamente, si les pongo un límite de tiempo al examen, no les va a dar tiempo de estar buscando pregunta por pregunta. O sea, hay muchas formas, sí. Tanto ellos tienen formas de hacer trampa, como uno también puede idear las formas para que no lo hagan y que la evaluación o ese examen tenga realmente sentido. Yo ahorita me estoy acordando, escuchándolo, maestro Mario Ríos, de 3 tipos de exámenes. Uno que era pregunta-respuesta, y ahí no había falla, la respuesta era clara y exacta. El otro que era pregunta a desarrollar, donde, por ejemplo, te decían, habla sobre la conquista, ¿no? Y ahí tenías tú que, pues, lo que te recuerdas en la memoria, nombres que se te quedaron, fechas o momentos, etcétera. Y el tercero, que era el de opción múltiple. Este tercero a mí me gustaba mucho porque yo no he tenido muy buena memoria desde que no me acuerdo. Entonces, con eso me permitía acordarme. Era como un estímulo a mi cerebro que me ayudaba mucho. Y había compañeros que me decían, no, Alejandro, eso no me gusta porque más bien es de confusión múltiple, porque para otras personas los confunde. En este caso, pregunto, maestro, ¿la SEP les da una línea de qué tipo de examen hacer o no hacer examen o cómo lo pueden evaluar, pues? No, es abierto. Cada profesor puede elegir la forma en la que puede hacer su examen. Por ejemplo, ahora en clases en línea, una modalidad, de hecho, la misma modalidad la da formularios de Google, por ejemplo, de hacer un examen de pregunta abierta o o a desarrollar o de opción múltiple. Entonces, básicamente es igual. A mí en lo personal también a mí me gustaba hacer tanto de desarrollo, preguntas de desarrollo o de opción múltiple. Y las de opción múltiple, por ejemplo, yo que trabajo con chicos de 3er grado, son muy útiles porque además los va preparando para su examen de Comipems, el de ingreso a nivel medio superior, sí. Que es de opción múltiple. Entonces ellos ya van conociendo o acostumbrándose a ese tipo de evaluación, porque además prácticamente todos los cursos en línea que hay, las evaluaciones son de ese tipo, son de preguntas de opción múltiple. Entonces, si se puede ir trabajando de esa manera para que ellos en un futuro, hasta la forma de hacer exámenes también es útil para el futuro, ¿no? Se los va preparando para cuestiones que se van a enfrentar más adelante. ¿Y le ha pasado, maestro? Digo, ahorita nosotros, Adrián y yo nos vamos a ventanear, pero que algún alumno le diga, a ver, maestro, ¿cómo me calificó? O sea, que se queje de la calificación. Sí, claro. Uy, Adrián, ya somos muchos, vamos a hacer un club. Sí, no creo que en todos lados pasa, ¿no? Siempre está el que no está de acuerdo. Exacto, puedes no estar de acuerdo. Claro, aunque ahí es cuestión también del profesor, uno va haciendo una evaluación continua. O sea, qué trabajos, qué exámenes, con qué vas a evaluar, ¿no? Uno desde el principio les dice, yo voy a evaluar tus actividades, examen tanto por ciento. Entonces, cuando pasan estas cosas de que un alumno, oiga, profesor, ¿por qué saqué esto? A ver, vamos a revisar. Tú tienes tal calificación aquí en el trabajo, en la exposición, en el examen, a ver, haz tus cuentas. O sea, ni siquiera le digo yo, sacaste esto por esto, no. O sea, voy haciendo que él vaya haciendo sus propias cuentas para que él se dé cuenta en dónde estuvo, digamos que la falla, o por qué tiene esa calificación en especial, ¿no? Que a veces también en la evaluación igual tiene que uno ser un tanto flexible, porque a veces uno nunca sabe qué cosas traen los chicos de casa.
Y a veces hay cuestiones familiares que complican el que el chico esté totalmente atento a lo que uno esté trabajando en clase. Y en ese sentido hay que ser flexible, ¿no? O sea, yo no le puedo exigir lo mismo a un niño que sé que trabaja o que le ayuda a los papás a trabajar, a un alumno que yo sé que está exclusivamente dedicado a la escuela, ¿no? O sea, el esfuerzo es distinto y se debe de valorar de distinta forma, ¿no? Entonces son variables que uno, digamos que es lo que no está escrito. Ujú. No es lo mismo mi evaluación que yo tengo en el papel que la historia detrás de cada chico, porque el alumno no nada más es un nombre en la lista, hay una historia detrás de él que a veces hay que tomar en cuenta para también poder evaluar ese chico, o sea, evaluar su esfuerzo, qué aprendió y en ese sentido emitir una calificación que nos requiere la SEP. Y en ese sentido hay criterios, yo no sé si desde la SEP o desde ustedes como maestros, pues no sé, que no tomen clase en pijama o que no se vea que se están durmiendo, cabeceando, o que se distraigan demasiado porque pasó el perro, porque sonó el teléfono, ese tipo de cosas. ¿Cómo las sortean ustedes, maestros? Bueno, la SEP, esto es interesante porque desde que inició todo esto de modalidad en línea no se han emitido lineamientos para trabajo en línea. O sea, seguimos trabajando con lineamientos de clases presenciales. Entonces eso también es complicado porque, de hecho, hace un par de semanas un papá nos preguntaba casi en tono de exigencia de, bueno, ¿cuáles eran los lineamientos de evaluación precisamente? Y bueno, pues el lineamiento es que vean, aprenden en casa, básicamente. Eh, si uno quiere hacer algo extra, bueno, pues ya es cuestión de cada profesor, pero la base es aprende en casa. ¿Cómo evitar que los alumnos no se distraigan o que tomen la clase en pijama? Pues uno apela mucho a los papás que nos apoyen en ese sentido, porque eh, yo le podré llamar la atención a un alumno en línea, pero pues si no hace caso, pues no hay forma de Claro. hacer alguna otra cosa, porque además tampoco no lo puedo sacar, digamos que de la clase, o sea, sacarlo de la reunión, porque, bueno, eso también sería tanto como sacarlo de una clase presencial, o sea, sería su equivalente. Ya. Entonces, es esa parte, uno se las establece desde un inicio, hay que estar presentes, si está su papá de preferencia, su mamá o algún adulto que está ahí con ustedes, para que también él esté escuchando qué es lo que estamos trabajando con ustedes, hasta por seguridad tanto del alumno como de nosotros como docentes, eh, y que también nos ayude en esa parte de que no se distraigan. O sea, el adolescente es disperso, porque a veces está más interesado en estar platicando con el amigo, la novia, el novio, etcétera, y cualquier cosa hasta que pase una mosca los distrae. Entonces, Sí. eso es parte también de qué tan exacto puede ser uno en la clase, sobre todo en línea. Uno tiene que ser muy, muy preciso de qué es lo que quiere hacer con ellos, porque si no se dispersan. Si uno quiere dar una clase normal a través de una clase en línea, los vamos a No, y perder a hasta los se aburren, 5 ¿no? Más minutos. Sí, claro. rápido. Claro. Sí, y Inclusive, hasta maestro, uno nosotros, sí, sí, sí. Ujú. perdón, tenemos la experiencia, pues, damos clases adultos, Sí. pero a veces el adulto, y Adrián no me dejará mentir, pues quiere participar, pero se avienta unos choros tan largos, complejos, profusos, difusos y confusos, que dice uno, ya, 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 que es una aportación o no es otra clase aparte, ¿no? Sí pasa también con ustedes que de repente el alumno pregunta y pregunta y pregunta o pregunta y la pregunta es muy larga o el comentario es demasiado extenso y pues se va el tiempo. ¿Les pasa esto? No, a diferencia de los adultos, que los que hemos tomado clases en línea o juntas, una, una aportación, bueno, dura una hora, ¿no? Pero con los chicos no. De hecho, uno tiene que ser, hasta saber cómo preguntarles para sacarles las preguntas, porque les pregunto uno algo, a alguien que quiera participar y Nadie. ¿No? nadie. Nada. O a lo mejor, sí, 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 suele pasar. Entonces, por ejemplo, en el caso de las reuniones luego, con los mensajes, ellos están tan acostumbrados a mandar mensajitos, bueno, ok, hagan su pregunta a través del mensaje. Del Si no chat. quieren hablar, Ujú. utilicen el chat y mándenme su pregunta y yo la leo. Y así de esa manera son más participativos Es que una de buena viva voz. técnica.
Sí, 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 la verdad es porque que sí luego nos ha da pena, servido. Marial, eso de que, ay, otra vez el Babas va a preguntar lo mismo. Entonces sí, ya no quiere uno preguntar Sí, porque entonces hay crítica y burling de parte de los compañeros, ¿no? sí, 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 sí. claro, como en la clase presencial igual, o sea, uno pregunta, ¿hay dudas? Nadie. Y viene el examen y ahí salen todas las dudas. Aquí, Eso, afortunadamente, en el chat, con uno que empiece a preguntar, los demás se sueltan. Empiezan a surgir esas dudas y empiezan a preguntar. Entonces, si alguien no se atrevió a preguntar, alguien hizo esa pregunta y ya lo leyó y ya, ay, sí, ya sé qué hacer, ¿no? O ya entendí. Entonces, es bueno, si los chicos no quieren hablar directamente, bueno, utilicen el mensajito Ujú. y con eso, o por ejemplo, los mensajes privados, ¿no? En el caso de Classroom, está la opción de mensajes privados y el alumno me manda su pregunta, yo se la respondo, pero nada más es una comunicación entre él y yo, no lo sabe todo el grupo. Entonces, esa parte de que los demás se burlen de él se elimina, porque nada Ok. más es una comunicación entre él y yo. Pues sí, es una muy buena forma para que entonces sí se resuelva y no se exponga el alumno, porque en esas edades sí les da mucho temor el ser criticado, juzgado, ofendido, etcétera. Entonces se cuidan mucho de la exposición grupal, ¿no? Sí, claro, Entonces, el hecho de querer pertenecer a tal o cual grupo, bueno, los hace que se comporten de cierta manera y obviamente lo que es diferente les causa cierto rechazo, temor, entonces se burlan. Entonces a veces eso es lo que hay que manejar con ellos, ¿no? Que en la diversidad ellos la deben de aceptar y aunque no estén de acuerdo, bueno, pues aceptar que no todos piensan igual. Pero bueno, esta es una etapa donde ellos van formando ese criterio, ¿no? Donde apenas están empezando a conocerse ellos mismos, qué me gusta, qué no me gusta, a qué tipo de grupo quiero pertenecer, etcétera. yo he hecho una encuesta desde que empezaron las clases virtuales con mis pacientes. Del 100% de pacientes, no sé si le ha pasado a Mariale, pero todos ya quieren regresar. No, tengo por ahí uno que no. ¿Que no? ¿Ese que te dijo Mariale? ¿Está más Pues cómodo en su casa? sí, así es, sí, como que le cuesta más trabajo la socialización, ¿no? Ah, Justo es uno de los temas a trabajar con él, entonces, pues es mejor estar en su casa. No se tiene que enfrentar al grupo así en vivo y platicar y... Ujú. oye, pero luego lo divertido de la escuela era el recreo. Sí, pero pues hay a quien le cuesta mucho trabajo esa parte, ¿no? Entonces, también creo que ese puede ser otro problema, porque estos chicos que les cuesta mucho trabajo socializar, pues ya no van a querer regresar. Es más fácil hacerlo todo por internet o por chat que hablar directamente con la persona. Creo que afortunadamente son los menos, ¿no? Y yo por lo Sí, menos desde mis pacientes, todos ya en cuanto puedan regresar, extrañan mucho pues el contacto con los compañeros, con las compañeras, pues obviamente el que van juntos a la escuela, salen juntos, mucho la convivencia, vamos, el ver a los compañeros, todo sí, ¿no? Y esto, ¿no? luego hubieron muchos que no se pudieron graduar. Estuvo muy triste. O sea, ya no vieron a sus compañeros. Exacto, sí, exacto. Ahí está la complicación. Y aprovechando, Mariale, ¿qué recomendaciones nos tienes para este tema? Sí, así es. Mira, tengo 3 libros para recomendarles. Uno se llama Educación Virtual. El otro se llama Educación a Distancia y TIC, entonces Tecnologías en Información y Comunicación, y el otro se llama El Docente de Educación Virtual Guía Básica, ¿no? Entonces, en estos más o menos va a estar hablando como de las técnicas, de cómo se ha dado la educación virtual, que, bueno, claro está en estas educaciones virtuales que antes pues se daban, ¿no? En línea, porque pues esto de la pandemia es novedoso, pero bueno, ya habían clases en línea. Y pues una película chistosa que, bueno, no es como tal clases en línea, porque pues otra vez repito, esto es un tema muy novedoso, es el de aprendices fuera de línea, ¿no? Que son 2 personas que justo apenas se van a meter como al asunto de la tecnología y se meten a trabajar en Google y bueno, ahí se meten unas complicadas, ¿no? Pero entonces, bueno, esa también es una opción de película.
Hombre, qué amable, muchísimas gracias. Supongo yo también que, pues a lo mejor la SEP, la UNAM o investigadores habrán sacado algunos manuales o algo para orientar, ayudar tanto a maestros como a papás y a los alumnos, ¿no? Como bien lo dices, es muy novedoso, pero sí hay que saber como las situaciones o condiciones a las que se van a enfrentar y cómo resolverlas, ¿no? Sí, pues realmente yo lo que sí he escuchado es que les han dado como capacitaciones, ¿no? Tanto a alumnos como a maestros, dependiendo de la plataforma que usen. A todo el mundo. Y bueno, las redes sociales tuyas para que la gente te siga y ahí mismo les compartas la foto del libro, el título y los links demás. Así es, me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram, y en Twitter me pueden encontrar como @mari-ale-1. Ahí estamos. Ándale. Ahí Eso. están las eh, redes sociales de María Le Buenfil, porque siempre les decimos que pues muy amablemente sube la foto, sube el link, el dato, todo para que la gente pueda ampliar la información de este tema y pues llevarle continuidad. Gracias, Mariale. Así es. Y Adrián, ¿qué tenemos de propuestas académicas virtuales? Claro que sí, digo, pues obviamente que INISAC no se puede quedar fuera de esta parte virtual. Tenemos escuela para padres para el 17 de octubre, muy interesante. Tenemos curso de intervención en crisis 28 de noviembre y también el diplomado de introducción a la suicidología, 20ª generación, para el 20 de noviembre. Y también, en Colombia, mismo diplomado, pero en Colombia. Es virtual. Es con Corpoaces y con New Cairo, son dos instituciones también allá que pues se ha generado esta sinergia y bueno, vamos a ya a estar allá también en Colombia. ¡Eh! ¡Qué gusto, mira! Sí, ¡Felicidades! claro, ¡Qué emoción! claro. Ya internacionales, hombre. No Sí, salíamos de aquí del Distrito Federal, ahora ya estamos internacionales, no solo en Colombia, vamos a estar en muchos otros países. así es, sí, así es. Entonces, toda la información se encuentra en suicidología.com.mx, ahí está toda la información. Y por supuesto, será un gusto brindarles información en caso de que requieran, yo los puedo apoyar igual. Qué amable, gracias Adrián, y que la gente sepa, sobre todo en este curso de Escuela para Padres, que tocamos estos temas, porque como bien lo dice el maestro Mario Ríos, probablemente se regrese pues a lo mejor en una forma virtual y presencial, es decir, combinada, y efectivamente muchos de los cursos y demás ya se van a dar completamente en línea, porque se vio que sí hay una efectividad y sí hay una funcionalidad. Entonces, este tema lo vamos a tocar en Escuela para Padres, que se trata de darles lo más actual para el trabajo, el conocimiento y la ayuda para la educación y la formación de los hijos. Muchas gracias, Adrián. Y Gracias. para ir cerrando, maestro Mario Ríos, comentábamos ahorita con Mariale que pues hay libros, hay ciertas técnicas y demás, pero desde su experiencia, ¿sí se requiere tener como más manuales o más estudios, más investigación para pulir lo que es las clases virtuales? Sí, claro, como todo en educación, ¿no? Va evolucionando y se puede ir perfeccionando. Ahorita fue con mucha premura, cursos virtuales, los famosos webinars por YouTube, eh, manuales que propio Google para manejar su propia plataforma, igual Microsoft emitió manuales para profesores, para alumnos, y los tutoriales, uno se mete a YouTube y cómo puedo aprender tal cosa en YouTube, hay un tutorial, ¿no? Uno escoge la forma en la que puede uno aprender, pero esto se puede ir perfeccionando como todo en educación, va evolucionando y va cambiando y se va adaptando a las circunstancias de nuestros tiempos, ¿no? Ahorita, bueno, fue obligado, porque ya se iba encaminando poco a poco la educación hacia cuestiones digitales, pero esto vino a dar un empujón total porque, bueno, la pandemia nos vino a recluir en las casas, ¿no? Entonces, esto vino a acelerar algo que a lo mejor iba a tardar 2, 3, 4 años o un poquito más. Bueno, pues esto lo vino a adelantar mucho más y seguramente va a irse perfeccionando, como bien lo decían, seguramente la educación en el futuro va a ser una parte presencial
y mucha parte ya digital, ¿no? En universidades ya hay licenciaturas completas ya en línea, Virtuales. no nada más de México, sino de algunos otros países, y uno puede tomar un diplomado, un curso, lo que sea, de una universidad en Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, sin mayor problema. Había la propuesta, y fue un poquito antes de que salieran ya el siguiente semestre de escuela, el que los alumnos se pusieran un uniforme para tomar las clases. ¿Cuál es tu opinión al respecto, maestro? Yo opino, yo soy de la opinión que el uniforme no hace al estudiante, no me es algo que me sirva mucho, a lo mejor como algo formativo pudiera ser, pero que sea algo obligatorio para tomar una clase en línea no me parece tan relevante. Basta con que el alumno esté vestido y punto, ¿no? O si no, es lo único maestros que iban a pido. poner la camisa, el suéter y abajo, pues, lo En que fuera, ¿no? calzones. Porque pasa, Puede ya ser. lo hemos visto, Sí, sí, hasta sí abogados pasa. les pasa. A todos. Sí, clase es la ventaja de la cámara, no nada más es del puro torso. Sí, de hecho Entonces, ya hasta sacaron una pijama que es, o sea, todo es pijama y nada más esto, o sea, lo que se alcanza a ver, pareciera una camisa. Ándale, mira, pues así te ahorras, ¿no? no, y la idea Te de la ahorras clase, tiempo. Sí, Te la idea ahorras de claro. tiempo. la idea de la clase en línea es que también la tomen de manera cómoda. O sea, no cómoda que estén acostados, tirados en el piso, pero que sí estén cómodos al momento de estar tomando una clase, ¿no? Que estén con algo que los haga sentir cómodos, que los haga sentir bien, para que no se sientan tan presionados hasta en la forma en la que tienen que estar vestidos frente a una cámara. Entonces, en mi caso, el uniforme sería algo no tan relevante. Es que yo sí vi videos, maestro, en donde tomaban la clase en cama, en su cama, con pijama, e inclusive algunos que hasta roncaban. Se les olvidaba que estaba la cámara puesta y se roncaban. Se los juro, ahí están los ¡Ay, videos. no! Entonces, pues sí se han presentado cosas extrañas, extravagantes y raras. ¿Algunas recomendaciones, por último, maestro, que nos quisiera compartir para que los alumnos, pues, tomen mejor clases virtuales? Bueno, una es que vayan haciendo un horario para hacer sus actividades. Por ejemplo, los programas de Aprende Cansa, si bien tienen un horario establecido de 8 a 3 y en la tarde, las repeticiones, también tienen la opción de ver el programa grabado en YouTube, que tiene la ventaja que lo pueden parar, lo pueden regresar, etcétera. Entonces, mientras ellos armen una rutina, un horario, con eso tienen un bastante avanzado. Y obviamente recuperar, porque además la pandemia vino a alterar nuestros horarios. O sea, los alumnos se desvelan más, uno hasta como adulto también lo hace, y obviamente se despiertan mucho más tarde. Entonces, el que tomen una clase a las 7 de la mañana, como es regularmente en las clases presenciales, se vuelve más complicado. Y ahí también es parte de la flexibilidad de las escuelas, qué horarios van a trabajar. Entonces, un horario de 8 o 9 de la mañana, pues ya no es tan temprano, ya tampoco es tan tarde. Entonces, también utilizar horarios donde uno sepa que el alumno, su participación sea más activa. O sea, si yo lo cito a las 7 de la mañana, lo más probable es que el alumno ni me preste atención porque va a tener sueño. Porque a diferencia de la presencial, bueno, el hecho de que se traslade a la escuela y antes de que inicien ya está platicando, ya los hace despertar y entrar en el ritmo de la clase. Pero en la que no es presencial, en línea, pues está en su casa, ¿no? Entonces, complica más el que tome una clase tan temprano. Entonces, que el alumno vaya haciendo horarios donde él pueda hacer y realizar sus actividades. Igual las escuelas y los docentes utilizar unos horarios que sean lo suficientemente aptos para que el alumno pueda trabajar sin mayor problema. Pues ahí están las recomendaciones y yo creo que es afortunadamente, yo lo comentaba en otra de las emisiones de Decisiones Vitales, esta pandemia llega al mundo cuando hay una tecnología. Sí. Si no hubiera existido la tecnología, no tendríamos esta oportunidad. Yo sí quiero invitar a la gente que con todas las deficiencias, situaciones,
complicaciones y demás que pueda hacer la cuestión tecnológica, tenemos la oportunidad en este 2020 de tener clases virtuales y dar una continuidad en la medida de lo posible. Y gracias a ustedes, a los maestros que han aportado lo mejor, como siempre, y que están en la mejor disposición, y ahora con más tolerancia, y ahora con más paciencia, de por sí se necesitaba, pues ahora más, por estas clases virtuales. Por eso aplaudimos, maestro Mario Ríos, que nos haya acompañado, que nos haya compartido esta experiencia, que nos dé las sugerencias, porque esa es la idea del programa, aportar a la sociedad cosas que le sirvan. Y si quiere compartir alguna red social que tenga usted. Bueno, por el momento red social como tal, ¿no? Como hemos estado trabajando en nuestras clases, virtuales, como tal no, pero bueno, están los programas que estuve haciendo con DGES Radio, que están en YouTube, los pueden encontrar como Entre Telones de la Historia. Ahí están todos los programas que se grabaron, que a diferencia de una clase normal de historia, eran programas donde se hablaba de cosas no tan comunes, de esas notas extrañas de la historia, ¿no? Lo que había detrás de. Entonces esos todavía aparecen en línea. Afortunadamente DGES Media todavía los tiene ahí en línea. Entonces ahí los pueden encontrar, como Entre Telones de la Historia, profesor Mario Ríos, y ahí los pueden ver cuantas veces quieran. Para que amplíen su cultura histórica. Pues nuevamente, maestro Mario Ríos, muchas gracias por lo que nos comparte. Y pues vamos a agradecer a nuestro productor Germán Olivares Valderrama, que siempre está muy atento a que todos los programas salgan lo mejor posible. Agradecemos enormemente también a Guillermo Gómez, quien está a frente de los controles, Carmen Peinado, los teléfonos, y como siempre, Adrián Bautista, que nos apoya en la parte tecnológica para que la grabación y la información les llegue adecuadamente por Zoom. Gracias, Adrián. Gracias, Mariale. Muchas gracias nuevamente, maestro Mario Ríos. Cuídense mucho, y el próximo martes yo soy Alejandro Águila y nos vemos en Decisiones Vitales. Cuídense. Sí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.